Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Desde el rincón del mundo, donde quiera que te encuentres, bienvenido a Espacio Reactivo. En este podcast esperamos que cada vez que nos escuches te conviertas en una persona reactiva para poder cambiar el mundo. Y precisamente la persona que tenemos invitada en este espacio de hoy es Nacho Montes de Oca, periodista e investigador argentino que en Twitter ha dejado muy buenas denuncias y por eso lo invitamos, para que nos explique los principales acontecimientos que están ocurriendo en el mundo desde el punto de vista de geopolítica. Bienvenido, Nacho. Bueno, Nacho, si te soy sincero, ha sido una semana tan polémica que realmente no sé ni por dónde empezar. Sí vi y estuve al tanto de los tuits tuyos y la verdad que realmente lo que más miedo me da ahora es que Putin cada vez está más acorralado. Es decir, estamos viendo que Putin cada vez tiene la soga más en el cuello y cada vez, es decir, lejos de quizás llamar, ya viendo todo lo que ha perdido, aunque sea unas conversaciones de paz, sigue todavía amenazando. Veo que informaste de que le cortó el gas a Italia y entonces sigue su posición todavía más beligerante. Sí, en realidad es raro lo que está haciendo Putin porque está siendo sumamente autodestructivo. Mucha gente dice, para mí erradamente, una percepción errada, le corta el gas, pobres italianos, les corta el gas a los alemanes, pobres alemanes, pero no se dan cuenta que también pobres rusos, porque estamos hablando de decenas de miles de millones al año de ventas que no va a hacer Rusia, y es mucho más fácil encontrar proveedores para que le vendan 50.000 millones en gas que compradores por 50.000 millones. Uno puede construir una serie de ductos para obtener ese gas, pero si Rusia no le vende a Europa, y la verdad es que ni la economía india ni la economía china tienen el volumen de compras como para reemplazar a Europa. Entonces cada vez que corta el gas, y sí, es cierto, va a ser frío este invierno en Europa, pero también va a haber mucho eco en las arcas rusas, porque cada vez van a estar más vacías. Entonces no estoy entendiendo, salvo que, digo, de la política no lo entiendo, sí lo entiendo quizás de la psicología, lo entiendo como un autoboicot, pero pareciera que Putin está haciendo todo para pasarla mal, para que Rusia la pase mal y para llevar la situación a un punto en el que no tenga retorno. Y yo acá, esto lo quiero aclarar, es muy importante para mí. El uso de las armas nucleares. La apetencia de Putin es conquistar territorio. Sin llevarle territorio a Rusia, no tiene sentido la guerra. Vos no conquistás un territorio con una bomba atómica, lo conquistás con la infantería. Claro. Es la infantería la que toma el terreno, lo ocupa y lo sostiene. De ahí que haya decidido una movilización claramente ruinosa para su economía, en lugar de lanzar una bomba nuclear. Entonces, cuando uno analiza los hechos fuera de la frialdad y del temor que despierta la palabra atómica, y las cosas empiezan a quedar un poquito más claras, posible tranquilizarse, aunque no mucho, porque volcar 300.000 soldados en el frente va a ser una carnicería. Y acá hay otro tema. Rusia ya gastó lo mejor que tenía en su paseo de 3 días a Kiev y en los 7 meses posteriores de derrotas, y la realidad es que va a sumar mucho número de tropas con equipos mucho menores, con tanques de la década del 80 o del 60, y le va a ofrecer mucho más blancos a Ucrania, y eso va a aumentar el número de bajas de los dos lados, con lo cual va a aumentar la carnicería. Entonces yo me pregunto, ¿deberíamos tenerle temor solamente al uso de armas nucleares, o deberíamos también preocuparnos por la carnicería que se viene en el frente, que claramente no va a cambiar los hechos? Claro. Porque en el campo militar vos podés lanzar oleada tras oleada de tropas, pero hay un momento en el que la tecnología es superior. Yo no recuerdo ninguna guerra que se haya ganado por sumatoria de tropas, y estudio la historia. Sí hay batallas que se ganaron, batallas como las, no sé, Dien Bien Phu en Vietnam, o los ataques de Corea del Norte y China, donde saturaban, había más soldados que balas del otro lado, quizás, pero eso no les permitió sostener el terreno. Lo que sostiene el terreno es la infantería, y la política, y la economía.
La economía sin una decisión política clara y un plan político y un plan económico claro. Bueno, uno ve dónde está Corea del Norte ahora y Corea del Sur. Las batallas se libraron entre Corea del Sur y Vietnam decidió sostenerse como país con un cambio económico que no tuvo que ver con la guerra, no tuvo que ver con las esas oleadas. Es ahí donde digo, lo que conquista no es el arma nuclear. Y otra cosa más, ya que estamos. Se decía que en Vietnam, cuando se sintiera acorralado Estados Unidos, iba a lanzar un par de bombas nucleares sobre Hanoi. Eso nunca sucedió. Sí, hay que leer la historia. Claro. Hay que leer la historia para poder predecir con mayor efectividad el futuro. Y me parece que en este caso es una buena oportunidad, por lo menos para no ponernos tan nerviosos. Ya estamos nerviosos por el COVID, por la crisis económica, por la sequía. Tratemos de arrojar un poquito de racionalidad. Sabes que, por así decirlo, territorios que Rusia hizo sus elecciones, ¿crees que él hizo unas elecciones queriendo mantener todo lo que es la anexión del Lugansk y del Donbass, pero no creo factible que ellos sostengan esos territorios? Y entonces, ¿qué crees que sucede? No, a ver, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando empezó la guerra, Rusia dominaba a través de sus grupos satélites, porque no es que hay una idea independentista, nació en 2014, de pronto cuando Ucrania quiso salirse de la órbita rusa, creó un movimiento separatista que responde a Rusia. Es decir, antes de la guerra dominaba 43.000 kilómetros cuadrados del Donbass a través de las guerrillas separatistas y los gobiernos separatistas. Esos territorios, en su mayoría, tienen una población que no necesariamente es prorrusa. Hubo una limpieza étnica, es muy importante entender esto. Rusia expulsó a través de métodos coercitivos y después durante la guerra, expulsó a mucha población que no estaba de acuerdo con los rusos. Ahora bien, de esa población que quedó, no necesariamente están a favor de ser parte de Rusia. Pero además por un motivo muy sencillo, que es un motivo muy mundano. Ser parte de Rusia implica la posibilidad de verse involucrados más temprano que tarde en una batalla, porque Ucrania ya avisó que va por esas tierras. Entonces, ¿cuál es el sentido lógico que vos a tu familia la sometas a una posible guerra poniéndote bajo la protección de una potencia que está en retirada? Por eso uno cuando escucha los resultados de las elecciones del 97-93%, y desde el sentido común no resulta muy lógico que la gente decida ser parte de Rusia, inclusive después de la limpieza étnica y los refugiados. Recordemos, 13.8 millones de refugiados desplazados, que incluyen desplazados internos, 7.8 millones. Muchos de ellos son parte del Donbass, la mayoría, te diría, de estas 4 zonas. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan? Porque eventualmente tienen que volver. Porque más allá del signo político, de la preferencia, ahí tienen sus casas, sus propiedades, es lo que les pertenece. Claro. Esa gente que huyó de los rusos va a seguir pensando, y ahí es donde me planteo una pregunta. ¿Acaso no creen que Kiev no va a alentar la insurgencia con el respaldo de Occidente para hacerle imposible la presencia a los rusos en los territorios ocupados? ¿Alguien es tan inocente para pensar que no va a convertirse en una picadora de carne cuando tengan que, pero aparte van a tener que desplegar una cantidad muy importante de tropas de manera permanente? Eso tiene un costo económico, pero también un costo en vidas. Sí. Entonces, la opción que plantea Putin es una locura. Uno puede decir, no, bueno, en Crimea no sucedió, sí sucedió. Lo que pasa es que recién ahora la gente presta interés. Pero en Crimea, el movimiento de los cosacos, el movimiento insurgente de los cosacos, estuvo activo desde mucho antes de 2014, y durante la guerra fue uno de los que cometió los mejores actos de sabotaje en la zona. O sea, hay insurgencia en toda la región. Y eso le plantea a Putin y a Rusia, más allá de Putin, problema económico, político y humanitario muy grande. Claro. Ahora yo les hago otra pregunta a todos. Mariupol, 80% de las casas, de las viviendas destruidas. Casi toda la infraestructura de agua, de gas, de electricidad destruidas.
¿Cuánto cuesta hacer eso para que la gente vuelva y se valide o se legitime una anexión? Es un dinero que Rusia no tiene ni siquiera para gastar para comprar armas. Claro. Pero ahí ¿Y cómo va a vivir esa gente? Eso te iba a decir ahora, ¿cómo va a vivir esa gente? Entonces, por lógica, las personas van a decir, Rusia está haciendo como el caballo perdedor, en el sentido de que no vas a apostar por él, porque aún si ganar un poco los territorios, la reconstrucción no creo, porque primero ellos van a tener que priorizar toda su industria armamentística, van a tener que priorizar toda la economía de ellos, que está casi al borde del colapso, y son interrogantes que... Sí. Y es que además, ¿qué va a destinar? Vamos a suponer, en Ucrania se calcula que se van a necesitar 600 mil millones de dólares, 600 mil millones de dólares para empezar a reconstruir, la primera etapa de la reconstrucción. Vamos a suponer que de cada 100 mil millones son 15 mil millones para ese 15% de territorio que toma Ucrania. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos 30, son 90 mil millones. O sea, Rusia va a destinar 90 mil millones de dólares a reconstruir la zona que se tomó de Ucrania para hacerla más o menos vivible, en detrimento de sostener al resto de la población en Rusia, con el riesgo que implicaría que si desatiende los asuntos internos se le desata una tormenta que va a hacer que las elecciones de 2024, hay elecciones en 2024 en Rusia, si es que se hacen, la gente va a votar vivir en restricciones para reconstruir esa zona de Ucrania, que además ni siquiera está asegurada, y los que están viviendo en esa zona tomada van a apoyar la presencia de un invasor que además ejecuta políticas de persecución tremendas. Si a vos te tocaron a uno, o digo, si agarraron a uno, ese tiene un primo, un hermano, un conocido. Entonces, la sumatoria de factores dicen, desde el sentido común, esto ni siquiera va más allá de mi pensamiento de lo que pienso de Putin. Se metió en un problema complicadísimo. Claro. Digo, por ahí tendría que haber ido a un psicólogo y haber tomado Viagra en lugar de andar invadiendo países. Pero mencionaste una cosa interesante en tus hilos, creo que en martes, miércoles, y que dijiste que hay gente del mismo gobierno que ya cada vez le están haciendo más oposición. Sí. Y en el Parlamento, el Partido Comunista y, bueno, una tercera fuerza que ahora se me borra, pues son muchos los datos, pero... ¿Y hasta qué punto pudiera ser esa fuerza le puede hacer a Putin? Es que esto es una cuestión de técnica parlamentaria. Para determinadas movidas o para determinadas leyes se necesitan mayorías absolutas. Si bien el partido de Rusia Unida domina la mayoría de la Cámara, no tiene la mayoría absoluta, necesita de los comunistas y de otras fuerzas. Claro. Estas fuerzas ya le están diciendo, no te vamos a seguir dando la mayoría absoluta. Le dieron la mayoría absoluta para la movilización masiva, porque sabían que de alguna manera es una trampa para Putin, porque sabían que de esa manera no lo fortalecían, sino que lo debilitaban al quedar expuesto como que va perdiendo la guerra. Claro. Y esto no lo digo porque es una ilustración mía, sino porque gente de Rusia con la que me comunico permanentemente me lo explicó y era sencillo de entender. Sí, exacerbar el error es a veces la forma más sencilla de hacer caer a una persona. Entonces hay una oposición más que inteligente. En Rusia todo es política, es como una cosa muy complicada, la llevan a todos lados, a puntos de jugadas de ajedrez que vos decís, Dios mío, en realidad esto es lo que vos querías, ¿por qué no lo hiciste más sencillo? No, bueno, todo se complica en la política rusa, pero en este caso la oposición le está acompañando en el movimiento, le está diciendo, ok, ¿querés decir que volás? No te preocupes, te vamos a empujar por la ventana con más fuerza todavía. Claro. Eso es un poco para que se entienda lo que está haciendo la oposición en Rusia. Pero también hay que ver en cuenta una cosa, de que ya más de que la oposición, sí, es verdad, que le está haciendo, como quien dice, ese trabajito clandestino, estás viendo que están huyendo es decir, la mayor parte de la población masculina rusa por temor a que los llamen a filas. Y entonces... Sí, y ahí hay dos éxodos, ¿eh? Hay dos éxodos, porque acá también es bueno explicar cómo, porque así lo entiende Rusia. Rusia está llena de personas, a ver, que entendámoslo, no son demonios. Sí, eligieron a un
tipo como Putin, pero en definitiva son personas. Los pueblos a veces no tienen la culpa de los errores de los dirigentes que eligen equivocadamente la mayor parte de las veces. Así que no soy rusófobo, no me interesa. Pero bueno, hubo dos éxodos. El primero, 350.000 personas. Wow. Desde el momento en que empezó la invasión hasta antes de la movilización se habían ido 350.000 personas, pero no cualquier persona. Hombres, mujeres de todas las edades, especialistas en tecnología o especialistas en cuestiones de ingeniería o de marketing, que con la salida de las empresas occidentales y el comienzo de las sanciones, sus trabajos ya o habían perdido el trabajo o había perdido el sentido seguir trabajando en Rusia porque los sueldos caían o porque la empresa ya no existía o porque se cerraba o porque no estaban de acuerdo con la forma en que Rusia se manejaba. Es decir, que primero salieron 350.000 y después salieron otros 300.000. Pero quizás esos 350.000 del principio son mucho más dañinos para Rusia que los segundos, porque los segundos eran mano de obra, tropa. Los primeros eran tecnología, y justamente lo que está perdiendo Rusia. Y es ahí donde, si estamos hablando ya de 700.000 personas, surge una derivada interesante, y es que Rusia está dándose cuenta con estos éxodos dentro de Rusia. Los rusos empiezan a dar cuenta que la guerra no va bien y no tiene buenas perspectivas. Claro. Sí, este llamamiento a fila, es decir, como bien tú describiste, es como ya el llamado a atención de que ya las personas dicen, porque yo he hablado con gente de Rusia y como viven en Moscú y aquí dicen, no, la guerra no se ve, pero ya están diciendo, hay protestas, hay gente que se están yendo, está escaseando la mano de obra calificada, porque de hecho una de mis amigas con la que hablé no tenía trabajo y de hecho ha conseguido trabajo, producto de eso, de personas ya calificadas. Claro. Sí, además la guerra se ve de maneras sutiles, se ve cuando uno se entera de la pérdida de alguien. Yo recuerdo, era muy chico, tenía 12 años en la guerra de Malvinas, pero uno lo nota cuando nota el efecto de la guerra y su marcha o cómo marcha para el país cuando se entera de la muerte de alguien que uno conocía, claro. Porque la familia está vinculada a esa familia que se murió. Pero también cuando se empiezan a notar ciertos faltantes de productos, de servicios, cómo se empiezan a dar de baja canales, por ejemplo, canales que no necesariamente son de noticias. De pronto uno está en Rusia, no puede ver Netflix. Y son como pequeñas, sí, pero sabes que más allá de lo trivial que parece, son señales de que, bueno, si yo voy ganando la guerra, no me van a cortar el Netflix. Es verdad. Si yo voy ganando la guerra, no va a faltar ese vino chileno que compraba. Claro. Y si voy ganando, y la verdad es que este señor que se murió hubiese sido despedido con honores, me hubiese enterado, no. Fue enterrado medio clandestinamente porque se prohibió y no apareció su nombre en el diario como un héroe. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Y esas formas no son directas, pero son indirectas, y creo que la población de Rusia empieza a despertar y darse cuenta que el sueño de Putin quizás era una pesadilla. Y bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve ahora este escenario. Pero no creo que sea positivo para Putin. Ahora puede llamar, no sé, una movilización patriótica. Ya lo hizo. Ya lo hizo al principio de la guerra. Uh-huh. Y se gastan, las consignas se gastan. Uno que trabaja en comunicación sabe que vos podés sostener una consigna, pero siempre la consigna tiene que tener detrás un resultado concreto. Si no, no se sostiene. Yo puedo decir, vos podés decir, a ver, tomate esta bebida y vas a sentir que tu vida mejora. Ahora, si pasaron 2 meses, tu vida no mejoró y vos seguís tomando la bebida, es decir, no, evidentemente no pasa por esta bebida. Lo pongo un ejemplo medio pavote, pero con la guerra funciona igual. Claro. Sí, vamos a derrotar a Occidente. Bueno, sí, los estamos matando, le estamos haciéndole gastar balas a lo loco, nos está costando muchos muertos, la economía se está derrumbando, nos anexionamos, pero bueno, las cosas no van tan bien porque no ganamos. Ya van 7 meses y va a ser una excursión rápida. Bueno, quizás tengamos que esperar otros 7 meses y la gente en un momento se cansa. Se desespera. En un momento se cansa, y Rusia se cansa muy fácil.
Y Rusia se cansa ante las derrotas. Dos antecedentes muy, muy importantes. 1905 se pierde con Japón y el zar tuvo que ceder para que la Duma funcione, para crear la Duma. O sea, tuvo que hacer un avance democrático. Si no, pues tuvo una revolución muy fuerte. Y el ingreso a la era soviética se produce porque Rusia estaba perdiendo la Primera Guerra Mundial. Iba de derrota en derrota. Iba perdiendo 900.000 personas. Wow. Y su ejército era un desastre. Y después hay un tercer, sí, es el tercero, que es después de Afganistán, después del desastre de Afganistán, que fue un desastre como le pasó a Estados Unidos. Uh-huh. Venía perdiendo. Y eso provocó que empezaran a caer los líderes uno atrás del otro hasta el Gorbachov, y Yeltsin cae por la derrota en Chechenia. Claro. Entonces, sí. Una derrota en Rusia. Hay una película muy buena que es Moscú no cree en lágrimas. Tampoco creen derrotas. Claro. No creen derrotas tampoco. Sí, pero una derrota como esta sí va a acabar de sepultar por completo a Putin. Si no es ahora, le va a pasar factura en las elecciones. Las elecciones de 2024 esto sí se hacen, porque Putin todavía tiene una salida autoritaria a mano. Es un hombre de la KGB, experto en intrigas, así llegó al poder, así se obtuvo. Pero también hay que tener en cuenta que Rusia no es la misma que en la era soviética. Ya probó el sabor de las elecciones, ya probó el sabor del consumo y ya probó el sabor de ciertas libertades. Sí. Entonces, cuando vos le exigís a un pueblo, lo haces pasar por algunas restricciones a cambio de algo superior. Churchill le podía decir a los británicos prometerles sangre, sudor y lágrimas porque había algo mejor detrás. Estaba su supervivencia. Rusia, ¿qué está ofreciendo si gana la guerra de Ucrania? Claro. Sí, más bien la guerra de Ucrania está justificada por una obsesión personal de Putin, porque otra cosa es verdad. No sé. Volvamos al tema del éxodo. ¿No es una respuesta los éxodos de los que hablamos? Uh-huh. A la propuesta de irse de Occidente y convertirse de nuevo en una nueva era soviética, ingresar en una nueva era soviética, ahí tenés la respuesta. Sí. O sea, hay muchos que están dispuestos a luchar por Rusia, y hay un sentimiento patriótico bastante real. Sí. Pero en otra parte no. Claro. Y muchas veces hay que entender que tanto el consumo como las elecciones son válvulas de escape para tensiones sociales. Si vos solamente le prometés una guerra, hay un punto en que si encima de esa guerra se está perdiendo, necesitas una válvula de escape. Y en Rusia lo que sucedió siempre fue un cambio de régimen. Claro. Sí, ya entiendo. Y sí. Ven acá, ya vamos a ver si adoptamos un poco el tema de Rusia, y quisiera caer en un avión en Argentina porque estoy preocupado por todo lo que está sucediendo esta semana en tu país. Argentina es el lugar más tristemente divertido del Cono Sur, sí. La justicia finalmente dejó a los iraníes en Argentina, al piloto, el copiloto, tripulante, y dejó ir a los venezolanos. Nunca quedó claro nada, absolutamente nada. Pero no los va a juzgar entonces ya, ni nada, ya los dejó ir y ya. Es que no encontró delito. Es algo bastante usual. En Argentina lo que suele suceder es que las causas más importantes se duermen, se deja pasar el tiempo. Claro. Cuando la gente se olvida y de a poquito van largando, no se investiga mucho, pero la realidad es que el avión llegó con pilotos vinculados al Quds. A los grupos terroristas. Uh-huh. Sí, Al-Quds es, dentro del Estado iraní está el verdadero poder que es la religión, ¿sí? Es un régimen teocrático. La Guardia Revolucionaria es el brazo armado de la teocracia. Dentro de la Guardia Revolucionaria está el Al-Quds, que es el que se ocupa de las operaciones exteriores, ¿sí? Del terrorismo, desestabilización, pero también de la difusión cultural. Dentro de ese grupo de Al-Quds estaba el piloto y el copiloto. O sea,
para la justicia argentina quizás no está hilando la relación entre uno y otro, pero bueno, supongo que en unos 400, 500 años evolucionará como para darse cuenta. Pero bueno, y por ejemplo, hay que darles tiempo. El FBI, la CIA, si tienen información de esas personas que son terroristas, no podían intervenir y pedirle que los repatriaran para allá. Sí, lo que pasa es que hay y acá entra una cuestión, que es que vos, cuando sos juzgado sos investigado, ¿sí? Una presunción de delito, primero por la ley del país donde se comete el delito. Ya. Es decir, que si vos no cometiste un delito probado en el país, te puedo decir. Claro. Después el otro estado, Estados Unidos en este caso, debería presentar pruebas con una carga probatoria compatible con la de Argentina y de su país para demostrar que hubo una vinculación con actos terroristas. Como no lo presentó, y esto tiene que ver también con algunos movimientos políticos de tratar de acercar a la Argentina a Estados Unidos, acercarla para que se aleje de Rusia y de China. Y bueno, todo acá hay mucho de política. A veces no es una cuestión jurídica, sino es una cuestión de movimientos políticos. Y bueno, causas que no avanzan, pruebas que no se presentan. Pero bueno, los iraníes siguen acá, se los va a seguir investigando y el avión no volvió a salir. Bueno, menos mal. Pudriéndose en esa isla. No sabían a qué destino era una vez que aterrizó, no se sabía después del otro destino, ¿no? Sí, volví a Venezuela. Volví a Venezuela. Bueno. Volví a Venezuela. ¿Y en el manifiesto qué era lo que iba a llevar a Venezuela? No, volvía supuestamente vacío. Bueno. ¿Y qué trajo? Lo que trajo, eso quedó claro. Bueno, en el manifiesto trajo autopartes, eso lo chequeé, ahí no hubo ninguna irregularidad. Bueno. Pero en este caso, la irregularidad está en los 17 personas. Claro, vos, sí. Un Boeing como este, vos tenés lo normal puede volar con 3, piloto, copiloto y navegante. Claro. Si va vacío, y después le puedes sumar 2 personas del área de carga, ¿sí? Uh-huh, sí. 5. Claro. 5 personas. Uh-huh. Traía 17. Sí, está muy raro. Supuestamente para entrenamiento. El entrenamiento no se hace de esa manera. Es verdad. La certificación y etcétera se hace de otra manera, no se hace con vuelos. No es que uno suma, para que la gente lo entienda. Vos vas a una escuela de manejo para aprender a manejar un avión. No sumás horas viajando de acompañante en el asiento de atrás. Claro. No es así como te dan el carnet de conducir. Porque pero es más o menos esa la excusa que trajeron lo que pusieron los venezolanos. Que esos acompañados pues estaban entrenando. No, claro. No sé, no funciona de esa manera. Pero insisto, la política y la justicia tienen tiempos y razones que a uno le resultan, no puede rechazar, pero funciona de esta manera. Claro. Es como funciona. Sabes que también vi que de cierta manera, como denunciaste lo que está sucediendo con el gremio de es decir, estas partes de autos de lo que es los neumáticos, que parece que ya los van a importar y no los van a producir más. Y eso me imagino que deja sin trabajo a una gran cantidad de argentinos. Y iba a haber problemas con la industria automovilística, con el riesgo de que muchos argentinos perderían sus trabajos. Y sí, Argentina perdería millones, porque hablaste de una cifra que no era de risa. Sí, lo que sucede con los neumáticos es una muestra de cómo Argentina funciona con un sindicalismo asociado al Partido Peronista, que en este momento está en el poder, que estuvo prácticamente con los militares, manejaron prácticamente los últimos años de la política argentina. Dentro del peronismo hay un cacique, uno de los caciques más poderosos, que es el del gremio de los camioneros, que es Hugo Moyano. Su familia también está en el sindicalismo y junto con su abogado, de apellidos hermanos, entraron en el negocio de las aduanas, ¿sí? Instalaron una aduana, pues manejan una aduana en la zona libre de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y desde ahí estaban entrando la mayoría de los neumáticos importados. Cuando empieza este conflicto, Pablo Moyano
el hijo de Hugo Moyano, bendice y apoya a el gremialista trotskista que se mostraba intransigente y que no había forma que arreglara para levantar esa medida de fuerza. Claro, en la medida que faltaran neumáticos, ¿quién los iba a proveer? La importación. Si aumentaba la importación, ¿por dónde entraban? Por el lugar que manejaba la familia Moyano. Y a su vez, ¿cómo se garantizaba que la policía no interviniera cuando las patotas, cuando los grupos de choque de este gremio del neumático, hasta llegar a golpear a los trabajadores que querían entrar porque no estaban de acuerdo con el paro? ¿Por qué no intervenían? Porque a su vez Hugo Moyano es el principal apoyo del gobierno argentino. El 17 de agosto organizó inclusive una marcha a favor del gobierno. El país está inundado de hambre, de desocupación, de violencia, pero él marchó a favor del gobierno. Entonces, claro, con esto compró impunidad. Y todo este circuito casi funciona hasta que las empresas le dijeron, miren, van a ser 5.000 puestos de trabajo que se pierden, 22.500 en total de las industrias aledañas. Las industrias automotrices avisaron, los autos llevan ruedas, claro. Las ruedas llevan neumáticos. Si no hay neumáticos, y además es complicado importar porque el gobierno no entrega dólares, y vamos a tener que frenar. Y ahí tenés 9.000 trabajadores más que sumados a los que proveen a la industria automotriz, ya estamos escalando a las cifras, son otros 140.000, o sea, estamos en 165.000. Se importaron 361 millones de dólares en neumáticos en lo que va del año, pero bueno, porque creció tanto la industria, porque empezó el conflicto en enero. Entonces, si Argentina no tiene dólares, vamos a enviar más dólares al exterior importando neumáticos. Y un momento que la situación se volvió tan ridícula. Claro. Nosotros encima exportamos automóviles por 4.300 millones de dólares con un saldo positivo de 400 millones de dólares. Ese saldo positivo se perdía por un lado, porque se perdía por la pérdida de neumáticos, pero también por la pérdida de importaciones, con lo cual el perjuicio iba a ser de 700 y pico de millones de dólares. Entonces hubo un momento que... Claro. Y ahí se terminó el conflicto cuando el gobierno se dio cuenta, que todos nos dimos cuenta, que era una enorme impostura, y finalmente este señor intransigente terminó haciendo un arreglo que era peor que el inicial. O sea, se terminó bajando los pantalones porque quedó todo expuesto y porque el gobierno se dio cuenta que lo que se venía era mucho peor que un enojo de este señor, de estos señores los Moyano, que hoy por hoy son, como decir, un pequeño ejército de ocupación de la economía. Son como caudillos, pero en lugar de ocupar zonas, ocupan áreas de la economía y cada vez se esparcen más. Wow. Yo de verdad que a mí me preocupó cuando vi eso y yo dije, se va, es decir, vi los números y dije, se va la industria a pique y realmente son cantidad de puestos de trabajo que se van a perder y ya de por sí ya la economía argentina está con tremenda problemática. Si a esto tú le sumas esto, iba a ser terrible. Es que sí, bueno, es que Argentina está sufriendo un problema de competitividad muy fuerte y de un gobierno que tiene mucha alergia a las exportaciones. Entonces está poniendo cepos a la importación de carnes, a la importación de granos, impedimentos para el resto de las importaciones, porque a la vez limita las importaciones para que no sigan saliendo dólares, porque claro, como no exportás no te entran dólares, y como no te entran dólares vos los protegés restringiendo las importaciones. Uh-huh. Pero ¿esto qué hace? Que una fábrica que exporta, vamos a suponer, máquinas calculadoras, para esa máquina calculadora necesita una matriz que trabaje el plástico, que es importada, no la puede importar. Se le rompe, necesita un repuesto, no lo puede importar. Claro. A su vez, necesita que los botones los manda a fabricar en China. En Uruguay. Sí, pero no los puede hacer. Entonces, claro, después viene China y dice, estas 100 que vos fabricás, como vos no podés importar insumos, no te preocupes. Despedí a la gente, convertirte en un importador. Entonces, se vende en Argentina, con marca argentina, compradas en China, pero vos despediste los 50 trabajadores que tenías fabricando esas calculadoras y además tenés un régimen
de protección industrial, porque Argentina quiere demostrar que su industria se mantiene. Pero en realidad termina siendo una importadora que lo único que hace es ensamblar con 2 empleados y pasas de industria a maquiladora. Ese proceso que está viviendo Argentina está destruyendo una industria que en su momento fue fuerte, pero que hoy, de la vía de la protección y los costos laborales, más las patotas sindicales, es imposible. Sí, 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 de la forma que tú lo ves, no, es decir, no es algo que sea sostenible en el tiempo. Así que... No, es que por la experiencia y uno ya vio desaparecer varias industrias, te digo que la decadencia argentina es política y es cultural, no es económica. Lo económico es es donde se refleja esa decadencia, pero empieza antes, en una decadencia política y cultural. Y hablando desde el punto de vista político, ¿no hay alguna fuerza, partido, persona política que empiece a erigirse como líder o que la gente empiece a ver desde el punto de vista alternativa? Sí, está Juntos para el Cambio, pero lo que pasa es que, a su vez, dentro de Juntos para el Cambio, que el principal líder es Mauricio Macri, también empezaron las peleas porque cuando todos creen que tienen el triunfo asegurado, todos se creyeron presidenciables. Claro. Empezaron cuestionando la figura de Mauricio Macri con los errores que tuvo en su gobierno, que fueron evidentes y son inocultables, particularmente el gradualismo y esa necesidad de hablarle como si a los delincuentes como si fueran Winnie the Pooh. Entonces empezaron las disputas internas que por momentos son fuertes, pero que además, y esto es importante, el aparato de prensa del gobierno, que es muy fuerte, exacerba hasta un punto de presentar lo que son peleas usuales como verdaderas batallas campales en donde no las hay. Claro. Entonces, eso propicia que la oposición se presente más fragmentada de lo que está por esa disputa que tiene por la victoria anticipada. Claro. Sí, los debilita de cierta manera. Es decir, es el clásico concepto de divide y vencerás. Y así de esa manera como que los va debilitando. Hasta el punto de que ya las personas es decir, ya los votantes no lo van a tener en cuenta como una fuerza. Sí, de todas maneras, no le sirve de mucho. Las últimas encuestas le dan al gobierno y al kirchnerismo, que sería como así como el coronavirus tenía cepas, sí, el peronismo también tiene cepas, va desarrollando cepas que se adaptan al sistema inmunológico de la política argentina. La última cepa es el kirchnerismo, que gobierna desde el 2003, con el interregno de Macri. La última cepa es el kirchnerismo, y el peronismo, en su cepa kirchnerista, no llega al 22% de los votos. O sea que tampoco le está sirviendo mucho porque los resultados, como cuando hablábamos de Rusia, cuando vos vas a la góndola, cuando vas por la calle, cuando vos te enterás por conocido, y toda la propaganda se desarma y la realidad gana. Así que tampoco le está sirviendo mucho. Sí, pero pero a veces incluso ganando no logras hacer el cambio, porque por ejemplo, el domingo pasado, para cambiar un poco a mi país, votaron, o si se puede llamar votaciones, el Código de Familia. Como 3 millones y algo fueron los que aparentemente dijeron que sí. Sin embargo, entre boletas anuladas y las personas que... bueno, de hecho, casi 3 millones no fueron. Y entonces se habla de que también entre las boletas de no y anuladas hicieron más de 4 millones y algo. Quiere decir que al final las personas que no estaban de acuerdo con el código fueron mayoría, pero el sí fue el que triunfó. Sí, bueno, a veces en las elecciones gana el no voy a elegir porque no estoy de acuerdo antes con candidato. Y eso es una realidad. Es una realidad que funciona. Pero también, bueno, vos hablas de Cuba. Cuba hoy atraviesa va camino a su tercer día de protestas. ¿Sí? Empezaron porque se cortó la energía por el paso del huracán Ian. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando uno empieza a escuchar que la consigna era por libertad, quizá no por energía, porque la gente empieza a asociar
que ese régimen tiene mucho que ver no con el paso del huracán, sino con que no se pueda recuperar la energía después del paso del huracán. Entonces, volviendo un poco al escenario, unamos a los dos países en un mismo concepto. La gente no es estúpida. Uh-huh. Puede serlo durante muchos años, pero hay momentos en los que empieza a entender que nunca va a alcanzar la zanahoria y llega a una conclusión más que interesante, que además de notar eso, que la zanahoria nunca se acerca, se da cuenta que es un burro. Y como se da cuenta que es un burro, se da cuenta qué tipo de animal es y empieza a percibir a quién tiene encima. Claro. Entonces estos procesos llevan tiempo. A nosotros nos está llevando 70 años de populismo. A nosotros 63. A Cuba, ¿cuánto vamos? 63. 63. Sí. Quizás nuestro problema es que somos lentos para entender. Somos lentos de entendederas. No, pero ya se están dando cuenta. No, la gente en Cuba se están dando cuenta porque de hecho hay como tal algo de lo que se comenta mucho. Salió a relucir que el gobierno ruso le había dado a Cuba como 1.270 millones para que lo destinara a la industria eléctrica. Y entonces lo que todo el mundo se pregunta es qué se hizo ese dinero. ¿Se construyó en hoteles? Es decir, no puedes decir en infraestructura porque no se desarrolló una industria como para que tú digas, oye, no, se destinó en esto. Entonces, mira, la realidad es que la realidad, 1.200 millones, le acaba de pedir el gobierno cubano formalmente asistencia a Estados Unidos para la recuperación de su red eléctrica. Es decir, el Daddy Yankee, el Daddy Sugar de ruso no tiene dinero y terminan pidiéndole a Estados Unidos. Hay un momento que la realidad se abre paso entre tanta propaganda y la realidad es que hoy quiere poder Rusia. Entonces, no es que uno esté a favor de uno u otro. Pero entonces, funciona de esta manera. Si Cuba le pide formalmente, entonces hasta el otro día estuvo apoyando la invasión de Rusia a Ucrania y en los consejos de Naciones Unidas también, es decir, como que reafirmó ese compromiso con Rusia. Si ahora le pide a Estados Unidos formalmente ayuda, bueno, ya no sé ni qué pensar. Es decir, lo tengo en la mente, pero no lo quiero decir para no decir esa palabra que realmente... ¿Cuba aceptó la anexión? Creo que no. Creo que pasó un huracán de por medio. Claro. Sí, pero bueno, pero ya sí, como tal les piden esa ayuda es porque desde el punto de vista ya se reconoce con la soga al cuello, es decir, ya saben que como que es decir, que ya no tienen otra salida, entonces otra solución. Porque te digo sinceramente, por ejemplo, en Cuba llegó un momento en que el pollo que se come en Cuba se compra en Estados Unidos y se llegó a la ridiculez de quitarle las etiquetas para decir, no, este pollo, es decir, para que la gente no sepa que viniera a Estados Unidos para seguir hablando de que estamos bloqueados. Entonces, ya mucha gente se están dando cuenta de que no hay bloqueo. ¿Cuáles son las dos principales fuentes de ingresos de Cuba? Las remesas y el turismo. Sí. Ya no hay turismo. Sí. Ya no hay turismo, solamente quedan remesas. ¿De dónde viene cuál es la principal fuente de remesas? Estados Unidos. Sí. Entonces, si el gobierno cubano, más allá de los espadeos verbales, y hay mucho de puesta en escena, si el gobierno, y digo, si hay un bloqueo, no llegan las remesas. Exactamente. Cuba se cierra persiana en 2 minutos. Uh-huh. Si el gobierno cubano no encontrara en Estados Unidos un enemigo cómodo y fuera un enemigo real, el régimen que nació con el fidelismo sí. ya no existiría más. No existe, es verdad. Quizás hay que profundizar un poco en los motivos de una pelea que muchas veces tiene más de es como el pavo real que despliega la cola. Sí. Es eso, pero en el fondo es un pavo. Ese es un tema que se debería investigar porque yo me quedé frío que una vez, te digo sinceramente, hay una persona que en un momento mencionó de que, por ejemplo, uno de los principales, por así decirlo, personas que en aquel momento combatió lo que es el régimen cubano, la dictadura, que era, creo que George García, que era la mano derecha de Jorge Mas Canosa. Esa persona está haciendo ahora negocios con el gobierno cubano. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Sí. Entonces, si te pones lo que pasa a pensar... es que
Hay que ver cómo funciona el sistema. Hasta la caída del muro, es claro que Rusia apoyaba a Cuba y que es lo que le permitió sostener su sistema militar, sostenerse en esta disputa con Estados Unidos. Hasta ahí fue, te diría, hasta legítimo. Pero desde el periodo especial en adelante, Cuba fue un lugar de lavado de dinero, de inversión muy productiva, porque esto también hay que decirlo. Vos en Cuba invertís, y la verdad es que para los costos que maneja el gobierno cubano, vos le pagás $2, y donde en otros países les tienen que pagar 15. Entonces siempre fue un negocio Cuba, donde vos le pagás a un empleado $4, donde en otro lugar le tenés que pagar 40. Sí, eso es en cuanto el sentido que tiene Cuba. Sí, pero eso en cuanto como tal a la mano de obra. Pero ponte a pensar que después gastos como que, por ejemplo, esas industrias que han invertido como Suchel han llegado a un momento que han tenido que parar la inversión porque el gobierno de Cuba no les pagaba. Es decir, bueno, pero es que ahí tenemos el periodo de la revolución, tenemos el periodo de la revolución especial hasta el quiebre, que fue en el periodo de los 2 años antes del COVID, sí, en donde la economía cubana entró en un déficit de inversiones en el que ya no se podía sostener, sí, sencillamente porque ya no ingresaba el dinero de la tercera fuente, que eran las inversiones externas. Dijimos, remesas, turismo, inversiones externas, con la esperanza que un cambio de régimen abriera la economía de la isla e incorporara a todos esos consumidores en un mercado ampliado donde esas inversiones, digamos, se invertían en una fábrica de leche, empezaran a comprar leche a valores razonables internacionales. Sí. Ahí no se produjo. Después vino el COVID y terminó de derrumbarse el sistema, y como no hay inversión, como no hubo ingreso de dinero, pasan cosas tan sencillas como que vos no podés comprar desde un fusible hasta un cable. Entonces viene un huracán y mientras todo el resto de la región recupera la energía, en Cuba siguen a oscuras. Entonces todo tiene una explicación, todo es sencillo de explicar, solamente hay que juntar las piezas correctamente y no dejarse ganar por ideología. Yo conozco Cuba, yo estuve en Cuba, no hice el tour, no me fui a Varadero, yo viví en casas de familia, y creo haber entendido algunas cuestiones que se escapan cuando uno está alojado en el Nacional solamente, claro, y solamente va a las ferias a comprar barato. Creo haber entendido algunas cosas de cómo funciona Cuba y cuáles funcionan en este momento en el mundo. Sabes que el declive de Cuba como tal empezó en el 2019-2020, que la industria médico-farmacéutica, lo que eran esas exportaciones de medicamentos, y lo conozco porque sí, me relacionaba con los laboratorios, y realmente empezaron a dejar de producir, empezaron a tener problemas con los proveedores y ya dejaron de exportar. A eso súmale que las brigadas médicas cubanas empezaron a perder cierta credibilidad, empezaron a ser acusados que si esclavitud moderna, y cuando llegó ya el coronavirus ya es como la tormenta perfecta. No había turismo, no había exportaciones. Bueno, 2019, en el 2020 la Unión Europea calificó a las brigadas médicas cubanas como una forma de trata de personas. Exacto. Eso estuvo en el Parlamento Europeo, lo recuerdo. Sí. Y te digo sinceramente, antes de eso, solamente con los médicos cubanos ganaban más que con las remesas. Al quedarse sin los médicos, empezaron a tener que potenciar las remesas, porque te digo sinceramente, a ver, es decir, quitando a la gente que vienen de Miami, que vienen de Estados Unidos, si tú pones a pensar que lo cuentan como turismo, no creo que Cuba, en el año que mejor haya tenido, no creo que haya sido más de 3,7 millones de turistas. Y entonces eso al final, eso no es representativo como para una economía que necesita mucho más ingresos. Uh-huh. Entonces... Bueno, es que, y a su vez... esas misiones médicas dependieron de una oleada de populismos en la región y también de un crecimiento de la izquierda en Occidente, en donde eran un signo, si se quiere, de prestigio, como una cucarda de izquierda, se habilitó. Cuando empieza a haber un reflujo del populismo, caso de Brasil, caso de Argentina, cuando se empiezan a investigar en Europa, Bolivia, empieza a caer. Claro, empieza a caer la demanda de esos médicos y es ahí donde empieza también a aportar esa caída de divisas a la caída general de la economía cubana. Y encima de todo esto,
al tener un déficit constante porque no tenía turismo, bajaba las remesas por las sanciones de Trump, bajaba las remesas de las misiones médicas, no tenía dólares para comprar insumos médicos, con lo cual ahí tenés la caída de la industria de farmacéutica cubana. ¿Ves que todo se explica de una manera sencilla? Sí. Ahora, lo peor de todo es que cuando tú miras ahora las perspectivas, tú tienes que cerrar los ojos y tú decir, no sé hasta dónde o qué pasará. Pero bueno, es decir, tanto en tu país como en el mío. Lo único que queda es quizás apretar las manos y empezar a rezar. ¿Sabes lo que decía Piaget? Piaget, que era un tipo que estudiaba la educación y la inteligencia, decía que la inteligencia no reside en resolver fórmulas matemáticas ni tener un conocimiento enciclopédico, saberse todas las capitales y tal. No. La inteligencia se mide por la capacidad que tiene una persona para adaptarse a los ambientes cuando van cambiando. Wow. Ese es el nivel supremo de inteligencia. Entonces, seamos inteligentes y adaptémonos. Lo que quedó viejo, queda atrás. Bueno, habrá que adaptarse para lo nuevo, sea lo que sea. Puede gustarnos o no, pero habrá que adaptarse. Hay que ser inteligentes. Creo que estoy por pensar que los políticos carecen de esa actitud, compadre. No, por eso yo hablo de cepas. Los políticos son una enfermedad de fijación con el pasado y en algún momento vamos a tener que cambiar el estilo de políticos porque justamente en nuestra falta de inteligencia siempre elegimos malo conocido que malo por conocer. Quizás sea hora de arriesgarse y pensar en otras posibilidades en lugar de seguir siempre machacando con métodos que fracasaron 10 veces, pero que por costumbre los seguimos probando. Eso sí es verdad. Quizá... Es otra forma de inteligencia. Sí, es otra forma de inteligencia. Que lo dijo, creo que fue Einstein. Dijo, ¿sí? si vos seguís probando la misma solución que fracasó, entonces cambia de método. Exactamente. Pero te digo sinceramente que de cierta manera creo que tiene resultado y te puedo dar uno. El caso de Nayib Bukele en El Salvador. A mí no me gusta una valoración negativa, porque si bien resolvió problemas inmediatos como el tema de la seguridad, no está dejando lugar a la oposición. Sí, es verdad. No está dejando lugar. Antes hablaba de derecha e izquierda, y ahora es más correcto hablar de autocracias versus democracias. Claro. En un mundo en crisis es muy usual y cada vez más usual que se monten sobre la crisis para, a cambio de recortar ciertas libertades individuales, aportar soluciones cortas. Pero en el fondo es como el fast food, o sea, te saca el hambre rápido, pero no es sano. Exactamente. Lo más sano es una dieta en el tiempo donde vos tengas los nutrientes que necesitas. El fast food te quita el hambre. Las autocracias te quitan el hambre en lo inmediato. Ahora, después vas a tener un problema, que vas a tener hambre, pero también vas a tener obesidad. Ese es mi diagnóstico de las autocracias en este momento. Claro, sí, pero es que te pones a pensar y mira, cada vez que alguien coge el poder, es difícil sacarlo, porque estás viendo de que ya los métodos democráticos ya no están valiendo. No, lo que pasa es que no se les está dando en un momento de crisis es difícil pensar a largo plazo, pero también hay un cambio muy importante, y ya lo han señalado algunos que estudian los temas sociales, el tema de la inmediatez. Yo tengo que conseguir todo, como con el teléfono. Quiero ir a tal lado, tengo esto. Lo tengo todo lo tengo rápido. Claro. ¿Sí? Esto se refleja en la política. Quiero una solución para el problema de la inflación, ¡ta! Quiero un problema para la inseguridad, ¡ta! Claro. En lugar de ir a soluciones inmediatas y también a largo plazo. Porque la política vieja también lo que te dice es no a largo plazo, entonces nunca se hace. Sí. Las soluciones de rango medio que digan soluciones a corto plazo haciendo esto, pero a largo plazo haciendo esto otro, es lo que está faltando. Esto es un problema, si te fijas, en todos los temas que fuimos hablando, está presente el mismo problema. O la solución corta, voy, invado, tiro armas, o a largo plazo, que la causa siga, que me quedo en el territorio, total algo va a pasar, que bueno, se cortó la luz y bueno, voy a pedir la ayuda a Estados Unidos, no importa.
todo está entre la inmediatez y dejar que las cuestiones languidezcan y se conviertan en temas de años. Sí. Las soluciones de rango medio en este periodo de transformación que vive el mundo y ya se van a ir encontrando. El problema no es la democracia, el problema es la gente que vota. Porque si el problema fuese la democracia, dejamos de votar y ya no tenemos problema. Claro. Y se está visto que cuando dejamos de votar, el problema sigue. Sí, es verdad, así mismo pasó también que pasaba en Cuba y en un ejercicio de democracia y al final no se resolvió, así que... Bueno, pero ¿sabes? Si el problema es la democracia, bueno, Cuba no tiene democracia pero tiene problemas, entonces el problema no es la democracia. Es una cuestión de lógica, de lógica elemental. Es verdad, no, ahí lo dijiste todo, la verdad. Sabes que ojalá podamos tener entonces otro debate el próximo viernes, sábado. Avísame con tiempo porque de verdad que se disfruta. Bueno, gracias. Es muy educativo. Entonces, a las personas que se unieron, de verdad que le agradecemos, espero que hayan aprendido y sin más, agradecerle una vez más a Nacho Montes de Oca. Síganlo en Twitter, por favor, síganlo, que pone unos tweets que son unos hilos de historia o de geopolítica que de verdad que enseña. Y la verdad que tiene muchas cosas que decir o muchas cosas que descubrir, es decir, que descubrirla a uno como persona, porque realmente los tweets son bastante instructivos y estas charlas así, verdad que como que desarrollan a uno como persona y más que todo como que lo ayudan a uno a entender todos estos problemas que hay actualmente en el mundo. Me despido, les deseo lo mejor, un fin de semana, agradeciéndole a Nacho, a todos los que se han conectado y de verdad que les digo como siempre que el mundo está lleno de problemas y personas como Nacho que son reactivos así, son los que hacen del mundo un poco, es decir, un espacio todavía un poco mejor. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.